Gracias, mi Rey. Amén y amén. Y dale el mejor aplauso al Rey. ¿Cómo les fue en este tiempo? ¿Cómo fue este tiempo? Diferente, ¿cierto? Muchos llamados, pero están los que tenían que estar. Y hoy vamos a aprender de eso. Pueden sentarse. Hoy quiero compartirles una palabra que para mí ha sido muy especial entender esto. Y es el misterio de la hora novena. ¿Por qué hablamos de la hora novena? Porque definitivamente es necesario que como hijos de Dios estemos atentos a los tiempos que a la luz de la palabra se marcan como una señal. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios podamos estar sincronizados con la frecuencia de Dios. Y así podamos nosotros acceder a esos códigos que el Espíritu Santo nos revela conforme a lo que para este tiempo debemos estar atentos. Dice 1 Corintios 2, 8, 10. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Esta porción de la palabra es muy importante porque nos muestra que hay una revelación que está en la profundidad de Dios, que hay una revelación que no la vamos a encontrar leyendo muchos libros, sino metiéndonos en la profundidad de Dios. Y para entrar en esa profundidad de Dios, a la que Dios quiere introducir a sus hijos, a cada uno de ustedes, necesitamos ser entendidos. Por eso hoy muchos prefieren quedarse durmiendo en la casa, saliendo de paseo, pero yo quiero decirles algo: ustedes escogieron la mejor parte. Yo hace mucho tiempo quería predicar sobre este tema y realmente siempre que preguntaba al Señor me decía: todavía no, espera. Y cuando sentí en mi espíritu que debía compartirlo hoy, estaba muy feliz y sigo estándolo, porque el que logra introducirse en la revelación de la hora novena va a empezar a descubrir grandes respuestas del cielo. Para entender este fundamento, tenemos que entender sobre la hora novena y saber que es un tiempo establecido por Dios y que en nuestro diario vivir la palabra del Señor. El día de 24 horas en la Biblia comienza cuando se esconde más o menos a las 6 de la tarde.
Dice Génesis 1:5, allí el día no se cuenta como lo contamos nosotros. Dice Génesis 1:5, y día, y a las tinieblas llamó noche, y la tarde y la mañana un día. ¿Sí ven cómo cuentan día muy distinto a como lo contamos nosotros? Empieza en la tarde y la tarde y el día, la tarde y la mañana forman un día en el horario de Dios. Este día está dividido en día y 12 horas de la noche. Y la hora primera del día para los judíos corresponde a las 6 de la mañana en nuestro reloj, ¿sí? Lo que es la primera hora del día para ellos son para nosotros las 6 de la mañana. En ese orden de ideas, la hora novena son las 3 de la tarde. Por eso no fue gratuita ni coincidencial la citación en este día a las 3 de la tarde y para mañana. Porque hoy y mañana vamos a entrenarnos en la hora novena. Vamos a ver entonces momentos, situaciones que sucedieron en esa hora a la luz de la palabra, para poder que vayamos entendiendo el significado profético de esta hora. Porque no es que ahora empecemos a hacer lo que hacen los judíos, no se trata de eso. Se trata de entender que en la Biblia nada sucede por casualidad. Y que a esa hora novena sucedieron cosas tan importantes y determinantes que proféticamente es necesario entenderlo para alinearnos con lo que Dios quiere que hagamos. Por eso todo el tiempo yo les digo, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y la hora novena tiene un misterio que el Señor quiere abrir a nuestros ojos espirituales, en nuestros oídos espirituales, porque Él quiere hacer algo especial con nosotros si entendemos este tiempo. Jesús, de acuerdo a lo que estamos diciendo, la palabra de Dios dice que murió en la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Vamos a ver cuál es el referente profético de esta palabra. En el tiempo de Moisés, Dios ordenó que se debía matar un cordero sin mancha, un corderito que estuviera sano, limpio y sin mancha. Y con su sangre, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que pintar, ¿cierto? Marcar las puertas de su casa para que cuando el ángel de la muerte viniera, la sangre de ese cordero fuera la señal visible de que en esa casa se había matado el cordero, había habido un sacrificio de un cordero, el derramamiento de sangre, y por tanto el ángel de la muerte tenía que pasar de largo. A eso se le llama la Pascua. Y esa era la Pascua y es la Pascua judía. Y aquel cordero debía ser inmolado, es decir, debía ser sacrificado el día 14 del mes de Nisán entre las 2 tardes. Vamos a explicar esto. Dice Éxodo 12:6 para que vayamos entendiendo. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. No está diciendo a las 2 de la tarde, sino entre las 2 tardes. Luego dice Levíticos 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera tarde judía
era de la hora sexta a la hora novena, es decir, desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Y la segunda tarde era desde la hora novena a la duodécima, o sea, a las 6 de la tarde. Quiere decir que entre las dos tardes en que se debía sacrificar el cordero eran las 3 de la tarde, cuando terminaba una y empezaba la otra tarde. A esa hora debían sacrificar el cordero. Y miren que en la Biblia todo tiene sentido cuando uno empieza a estudiarla. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:36 nos lo enseña. Dice que vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y la razón era porque Jesús venía a morir como los corderos que morían en la Pascua. ¿Sí van conectando? Ahora, esto tenía que suceder para que se cumpliera lo que la palabra había dicho al pie de la letra. El Cordero de Dios, es decir, Jesús, debía morir entre las dos tardes, es decir, a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde en el calendario nuestro, tal como lo hacían con los corderos en la Pascua judía. Amén. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué mataban también al cordero en la Pascua? Y más adelante lo siguieron haciendo como una remembranza, pero además el cordero servía para expiar el pecado de los hombres. Y resulta que ese pecado quedaba era como encubierto, porque solo Jesús, con su sangre preciosa, pudo limpiar por completo el pecado. De alguna manera, la muerte de aquellos corderos representaba a aquel cordero perfecto que un día vendría a morir y a ofrecer su sangre por el mundo entero. Ahora, este referente nos debe llevar a entender que la hora novena es un tiempo muy importante y muy especial para entender cómo a través de estos tiempos podemos acceder a puertas dimensionales, a puertas en el reino, a manifestaciones sobrenaturales en el reino, frente a lugares, a personas y a acontecimientos o fechas específicas. Por ejemplo, miren, hay cosas muy interesantes que nosotros tenemos que aprender a ver y a entender, como el hecho de que el día está separado por día y noche, por horas, y existen horas exactas donde surgen ciertas operaciones que tienen un mayor efecto. Yo no sé si ustedes han escuchado cómo las tinieblas, los brujos, toda esa gente a las 3 de la mañana hacen específicamente ritos muy puntuales. Aquí les estoy viendo que hacen así, tienen toda la razón, están de acuerdo conmigo. Por eso nosotros muchas veces escuchamos a hijos de Dios, a siervos del Señor que dicen: Dios me levantó a las 3 de la mañana a estar orando, a estar intercediendo, y me mostraba que a esa hora estaba pasando algo en algún lugar. ¿Cierto que sí? Ha pasado. Muy bien. Bueno, pues precisamente porque las horas tienen una relevancia y una connotación espiritual muy importante. Cuando nosotros hablamos de la hora novena, que para nosotros representa las 3 de la tarde, porque les decía, ¿a qué hora se empieza el día de día para los judíos? A las 6 de la mañana. Entonces, miremos qué nos dice la Biblia al respecto. Lo primero que les quiero enseñar es que la hora novena es hora de revelación
y de visitación. Por eso es tan importante conectarnos con la revelación de la hora novena. No quiere decir que el Señor no te vaya a revelar cosas en otro horario, pero cuando tú te sumerges en esa presencia de Dios en ese tiempo, una de las cosas que se va a empezar a manifestar en tu vida es revelación y visitación. Dice Hechos capítulo 10, versículos del 30 al 31. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora ¿qué? A la hora novena. Y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Versículo 31. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Miren lo que estaba pasando. Cornelio estaba orando a las 3. ¿A la hora? No. Allí estaba él. Y vino en ese momento una visitación celestial. Vino un ángel a Cornelio y le dice: Cornelio, tu oración ha sido respondida. Y esta es la respuesta que Cornelio le está dando a Pedro y le está diciendo: en esta hora novena algo pasó. Y el punto es que esa casa, la de Cornelio, es la primera casa que recibía a un apóstol. Miremos el contexto de esos versículos, y para eso vamos a ir a leer a Hechos 10, versículos 1 al 4. Miremos quién era este hombre. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Versículo 3. Como a la hora, ¿a cuál hora? A la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Tremendo. Tremendo lo que sucedió con este hombre, porque para ese entonces Cornelio no era judío ni creyente. Sin embargo, era un hombre que oraba a Dios constantemente y diariamente. Ni siquiera era un constantemente cada semana, era diariamente oraba. Y allí tenemos que preguntarnos, porque tenemos que pensar en algo. Este era inconverso. Él no era creyente hasta ese momento, pero era un hombre que oraba a diario. ¿Cuántos cristianos hay que no oran diariamente? Aquí no hay de esos, pero hay muchos que dicen: yo soy cristiano, y no oran. Pero este hombre Cornelio sí lo hacía, y lo hacía diariamente. Y lo interesante es que Cornelio estaba orando a la hora novena y tuvo una gran revelación y además una gran visitación. Cuando tú recibes o inviertes, mejor, tiempo en esta hora, tú vas a empezar a experimentar en tu vida revelación. Y no se te haga extraño recibir visitación de ángeles. Porque cuando nosotros adoramos y provocamos que cielo y tierra se unan, ángeles descienden a adorar. Y no necesitas estar con una multitud, puedes estar tú solo en tu casa y provocar eso. Ese día,
cuando ese hombre estaba orando a la hora novena y llega el ángel, le da las instrucciones de buscar al apóstol Pedro, porque él le enseñaría qué debería hacer. Amados, ese día se abrió para Cornelio una puerta de revelación. Ese día Cornelio entendió cómo podía realmente aprender del Dios que él quería conocer. Lo segundo que sucede en la hora novena es que es un tiempo de oración y de milagros extraordinarios. Y para eso quiero que me acompañen. Vamos a leer Hechos 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Me van a acompañar, vamos a leerlo todos. Dice: y cierto día Pedro y Juan subían al templo. ¿A qué horas? A la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Versículo 3. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Versículo 4. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué esperaba él? Una limosna, una moneda. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Versículo 7. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Tremendo lo que pasó. ¿Y en qué hora fue? La hora novena. Este hombre estaba esperando una moneda y llegó su sanidad. Llegó y ocurrió un milagro extraordinario. Pero dice la palabra que además esa era la hora de la oración y que este hombre después terminó alabando y adorando en el templo, porque este es otro evento que podemos encontrar en la palabra que sucedió a la hora novena. Y este hombre era un hombre cojo y tenía aproximadamente unos 40 años de edad y estuvo a la puerta del templo, pero nunca había entrado, como quizá muchos no han entrado al lugar santísimo y a la intimidad con Dios. Y Dios nos está haciendo un llamado a ustedes y a mí, porque a mí también me está hablando el Señor. Él quiere que nosotros aprendamos a estar y a entrar en esa intimidad. Y quiere que en la hora novena tú puedas tener esa adoración al Señor. Hoy la hemos disfrutado enormemente. Es interesante que la Biblia esté señalando, como lo dice en el primer versículo que leíamos, que la hora novena es la hora de la oración. Eso hay que tenerlo muy presente, porque a veces lo descuidamos. Y eso nos enseña que la iglesia en el principio, la iglesia primitiva, tenía estipulada esa hora específica para la oración. Y esa fue una iglesia poderosa. Esa fue una iglesia que se manifestó en gloria y en poder. Y esa hora era la hora de la oración, porque era la hora del sacrificio en el templo. Y el Señor Jesús nos enseñó la importancia de orar y de desarrollar intimidad con Dios. Tú y yo tenemos que aprender a desarrollar esa intimidad con Dios.
Y no es una casualidad que la Biblia nos hable de la hora novena como una hora de oración. Y algunos me dirán, pastora, es que yo a esa hora estoy trabajando. ¿Listo? Si tú tienes que cumplir un horario riguroso, quizá los días que tienes que ir a trabajar te cueste trabajo. Pero si tú eres independiente, pensionado, ¿por qué no empiezas a considerar la hora novena como un tiempo donde puedes provocar revelación, donde puedes provocar milagros extraordinarios, donde puedes provocar visitaciones del cielo extraordinarias y donde vas a provocar intimidad con Dios? Este hombre que solo se quedaba en la puerta entendió con lo que pasó en esa hora que debía entrar a alabar y adorar al Señor, y lo hizo en esa hora. Lo tercero que te quiero enseñar es que la hora novena es hora de muerte y de resurrección. Una vez hemos dejado como establecidos los cimientos de esta enseñanza, vamos a ver cuál es el impacto de lo que sucede en la hora novena. En la hora novena Jesús murió, pero al tercer día resucitó. ¿A qué hora? La hora novena. Miren cómo en la Biblia es tan importante esta hora. Yo creo que muchos de nosotros antes no le habíamos tomado la importancia a esa hora. Hoy lo que nosotros tenemos es el pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que cuando participamos de la mesa del Señor, de tomar el pan y de tomar el vino, y también cuando nos bautizamos, nos hemos hecho uno con Él. Y del hacernos uno con Él, que es tan importante y de lo que seguramente estaremos hablando mañana, participamos entonces del pan, estamos participando de su muerte. Y cuando bebemos del vino, nos hacemos uno en su resurrección. ¡Qué tremendo esto! Si participamos de la mesa del Señor con fe, ustedes y yo tendremos siempre experiencias maravillosas de lo que sucede en la hora novena. Dice Marcos 15:33. Vamos a leerlo entre todos, por favor. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Y qué dice Lucas 23:44? Por favor. Leamos. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Oscuridad y tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Y dice Mateo 27:45, todos lo repiten. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto lo que nos está enseñando es que desde la hora sexta hasta la hora novena, la tierra fue cubierta por tinieblas. Pero de ahí en adelante, es decir, a partir de la hora novena, fueron ¿qué? Disipadas las tinieblas. Es decir, que antes de la muerte y la resurrección de Cristo, el mundo estaba en tinieblas. Pero en esa hora novena, Cristo lleva la luz y la luz a nuestras vidas. Díganme si eso no es tremendo, porque siempre todo lo que está en la Biblia no es una casualidad, tiene un propósito. Y cuando empezamos a escudriñar la palabra y a entender por revelación lo que sucedió, decimos, wow, lo entendí,
ya la cogí, supe qué pasó, entiendo lo que sucedió y me voy a conectar con esa revelación porque quiero lo que Dios hace y lo que Dios provoca con esa revelación. Marcos 15, versículo 34 dice: y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí tenemos que ver varias cosas que son interesantes. La primera de ellas es que, si ustedes recuerdan, en la Biblia Jesús siempre hablaba a Dios como su papá. Siempre le decía Padre. Pero cuando llegó la hora novena, la hora en que iba a expirar, lo llamó Dios. Y lo que él estaba allí expresando es que estaba abriendo una brecha entre Dios, entre Cristo y nosotros. Y que tenemos que aprender a ver a Dios en su manifestación de Padre para que tengamos la oportunidad de ser hijos. Había tanto pecado sobre Jesús. Todo el pecado de la humanidad estaba sobre él. Y no fue que Dios, su Padre, lo abandonara. Es que había tanto pecado en Jesús que Dios tenía que hacer así, por graficarlo de alguna manera. Porque Dios no puede estar allí en la presencia de tanto pecado. Por eso en ese instante Jesús siente: me abandonó. Pero el abandono del que aquí está hablando no es Dios se fue y se olvidó de mí. Es un entiendo que no puedes estar aquí porque todo el pecado de la humanidad está conmigo. Él tomó allí tu pecado, Lady. Él tomó tu pecado, Teresa. Él tomó tu pecado. Todo tu pecado Él se lo llevó. Él se llevó tu pecado. Y el tuyo también, Maye. Y el mío. Pero con la muerte de Jesús y con nuestra fe en Él, ya Jesús no sería el único hijo. Ahí empezaba nuestro derecho a hacernos hijos de Dios, cuando nos reconciliáramos con el Padre. Y por su bendita misericordia, tú y yo ahora podemos decir: yo soy hijo, yo soy hija de Dios. La hora novena, con esas palabras de Jesús podemos decir: es la hora de los olvidados. Es ese momento en que podemos tener el inicio de un cambio en nuestra vida. Esa hora novena que representó la muerte de Jesús en la cruz y luego la resurrección de Jesús, marcó el inicio de lo que es para nosotros la mejor temporada de nuestras vidas. Rendidos a Cristo, tenemos vida juntamente con Él por la eternidad. Dice Mateo 27:50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Y Lucas 23:46 dice lo siguiente. Leámoslo todos, por favor. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y Juan 19:30 dice: Entonces Jesús,
Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hora novena, su muerte, solo en la cruz. Pero el inicio de la oportunidad de vida para ti y para mí. Ese momento es un momento tremendo, es un momento determinante, porque ¿sabes qué? Hemos aprendido que en el reino el tiempo kairos es muy distinto al nuestro, que es un tiempo cronos. Para ti y para mí hoy es jueves 14 de abril del año 2022. Pero para Dios en la eternidad, hoy es hoy. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿qué sucede? La hora novena, cuando Jesús murió, te lo quiero graficar de esta manera. El diablo quería que se matara a Jesús a como diera lugar, porque el diablo dijo: si yo mato a Jesús, mato el propósito de ese hombre. Y entonces buscó la manera de llevar y provocar que a él lo mataran. Pero a las 3 de la tarde, en la hora novena, cuando Jesús muere en la cruz, es como si se le hubiera descorrido un velo al diablo y hubiera entendido y dijera: la embarré, porque hice matar. Y al matar a Jesús cumplió el propósito. Es el Cordero perfecto que murió para dar vida eterna a cada hombre, a cada mujer que crea en Él. La embarré. Y en esa atemporalidad del tiempo, cada día, el enemigo en la hora novena recuerda que fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. El enemigo en la hora novena recuerda que el acta de decretos que nos era contraria fue anulada, clavada en la cruz del Calvario, y que Él con todos sus demonios fue exhibido públicamente como derrotado. Por eso, cuando tú y yo tenemos la revelación de lo que pasa en la hora novena, podemos entender que si buscamos la presencia del Señor en esa hora tan particular y con una connotación profética tan importante, en ese momento, aún en medio de tus dificultades, de tus problemas y de la situación que estés viviendo, te puedes levantar y decirle: diablo, en esta hora, justo en esta hora, tú estás recordando que estás vencido. Por eso no puedes seguir tocando a mis hijos. Por eso no puedes seguir tocando mi descendencia. Por eso no puedes seguir tocando mi salud. Por eso no puedes seguir tocando a mi nieto. Por eso no puedes seguir tocando a mi hija. Por eso no puedes seguir afectando mi vida sentimental, mi vida afectiva, mi vida laboral. Nada, porque hoy te recuerdo, en este momento tú lo estás viviendo como si fuera tu presente. Estás derrotado. ¿Entiendes lo que pasa en esa hora? Y lo que proféticamente, cuando tú lo entiendes, puedes hacer. Cuarto, a la hora novena se corrió el velo. Dice Mateo 27:51. Acompáñame a leerlo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Uno de los beneficios de esa muerte de Cristo en la hora novena fue que se rasgó el velo. Ese velo del templo, ese velo que estaba allí porque el único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año, nadie más.
y previa preparación. Y ahí sí se metía sin estar debidamente preparado. ¿Qué pasaba? Se moría. Y ni siquiera podían entrar a sacarlo. Por eso él llevaba como una campanita allí, que si no volvía a sonar era porque el sacerdote había muerto y tenían que jalarlo y sacarlo. Pero ese velo se rompió, se rasgó. Y esto nos tiene que enseñar que quitar ese velo en ese momento representa para nosotros que todo velo que hay sobre nuestra vida debe ser quitado. Y en esa hora novena se corre el velo, o sea que con la participación del pan tendremos revelación de Dios. Con la partición del pan tendremos esa mayor revelación. Si tú entiendes que el velo se rasgó, tú entiendes que puedes tener intimidad con Dios, pero también entiendes que tienes acceso a Él, un acceso ilimitado. Tú eres el que le pones el límite, solo tú, nadie más. Porque cada vez que le buscamos, Él nos da la posibilidad de entrar a Él. Los velos que hay sobre nuestra vida tienen que ser quitados. Pero también vemos que la tierra tembló. Vemos cómo los evangelios nos describen eso y nos dicen que en ese momento, con ese temblor que hubo apertura de cárceles. Y eso a ti y a mí proféticamente nos tiene que tipificar la libertad que Cristo trae sobre nuestras vidas. Esa es una hora en que tú puedes reclamar libertad de opresión que hay sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Esa es una hora en que tú puedes reclamar esa libertad que Cristo trajo para ti. Esa es una hora en que tú puedes reclamar la libertad de algún pecado que quizá todavía está afectando y oprimiendo tu vida. Cuando tú conectas proféticamente la hora novena, tú vas a entender todo lo que puedes hacer en ese tiempo. Y lo quinto que te quiero enseñar es que en la hora novena hay resurrección de muertos. Dice Mateo 27:52 y léelo conmigo. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Resucitaron. Porque en la hora novena hay resurrección de muertos. Es la hora en que Dios permite que aquellos que habían estado muertos en sus delitos y pecados resuciten. ¿No te parece que es una buena hora? Si lo conectas proféticamente para orar, para que los que están muertos en pecado en tu familia puedan resucitar. Quizás es una hora para que también puedas orar, para que aquellos que se han acomodado y adormecido sean avivados y despertados. Porque ¿de qué nos sirve que digan yo conozco del Señor y estén totalmente adormecidos? Muchos de ustedes les pasó en algún momento que decían yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero habían dejado que sus vidas estuvieran adormecidas y por la misericordia del Señor han sido despertados y están activados y por eso están hoy aquí, porque hubieran podido quedarse cómodamente haciendo la siesta el día de hoy, pero tomaron la mejor decisión, venir a buscar del Señor. Amados, en la hora novena hay manifestación de ángeles.
Lo vimos con Cornelio cuando estaba allí orando. Y en la hora novena, así como Cristo murió, tú y yo también tenemos, y nos sirve orar en ese tiempo, conectados en una dimensión profética, para aprender a morir a nosotros mismos. ¿Cómo nos sirve? Yo te puedo decir algo. Cuando tú te conectas con esta revelación, van a pasar muchas cosas. Una de esas es que teniendo el tiempo, justo a esa hora, te llaman, te ponen citas y tú mismo mecánicamente terminas dando citas para compromisos sin recordar que justo es la hora novena la que tú has decidido invertir en orarle al Señor. Pero a las 2 no tienes nada que hacer y a las 4 tampoco. Pero las citas te las ponen y tú mismo las terminas agendando para las 3 de la tarde. Yo te quiero invitar hoy de parte del Señor a que te apropies de esta revelación. Y en la medida en que puedas hacerlo, empieza a tomar tiempos como el que tuvimos hoy, de adorar, de sumergirnos en el río del Espíritu de Dios, de guardar silencio y dejar que Él hable. A mí me habló. Yo no sé si a ustedes les habló cuando les dije guardemos silencio, que nos va a hablar. Pero nos habló. A mí me dijo, no te preocupes, hoy puedes ver pocos, pero pronto yo traeré muchos. Y Él siempre habla en esta hora. Yo se los puedo decir por experiencia personal. También les puedo decir, todo el tiempo se presentan obstáculos para orar en esta hora. Pero cuando invertimos tiempo, porque además es un tiempo sacrificial, tú tienes que empezar como a renunciar a tu dinámica del día para reservar ese espacio para Él. Pero cuando tú decides hacerlo, te activas espiritualmente de una manera extraordinaria y empiezas a experimentar cosas que antes no habías experimentado, porque tu espíritu se activa, se despierta, quiere más. Así es que con todo mi corazón y de parte del Señor, yo te pido que te conectes con esta revelación, porque va a representar algo extraordinario en tu vida. Y cuando empieces a conectarte con esta revelación y a ponerla en práctica, porque no se trata de escuchar la palabra, sino de ser hacedores de la palabra, entonces vendrás y me contarás y me darás los testimonios de lo que Dios empezó a hacer contigo en la hora novena. Cómo en esa hora Dios te dio diseños y estrategias para alcanzar a tu familia, cómo en esa hora Dios te dio diseños y estrategias para encontrar ese empleo, esa empresa, ese emprendimiento, para hacerlos avanzar, para llevar a tu familia y tu vida espiritual a un nuevo nivel. Yo sé que si tú te conectas, me darás los testimonios más hermosos y los podremos compartir para darle la gloria y la honra al Señor. Y recuerda, vas a tener oposición, porque es que el enemigo no se va a quedar quieto. Él no va a querer que tú hagas uso de esa herramienta tan poderosa. Y te aseguro que si tú empiezas a buscar en la Biblia qué más pasó en la hora novena, te vas a sorprender todos los acontecimientos tan importantes
que pasaron en esa hora, porque tiene una connotación profética extraordinaria. Así es que ponte sobre tus pies rápidamente. Y dile al Señor: Padre, gracias por el tiempo que hoy nos has regalado. Gracias porque hoy fue un día diferente. Gracias por invitarnos a la hora novena, porque hoy fue un día especial. Padre, gracias por la enseñanza de este día. Pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús, díselo, que sea una semilla que quedó plantada en mi espíritu para producir un gran fruto. Yo hoy me conecto con esta revelación profética de la hora novena y declaro en el nombre de Jesús que buscaré conectarme con esta revelación, vivir esta revelación y recibir todo, mi Rey, los tesoros escondidos que tú me quieres entregar. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque entonces podré decir con tranquilidad la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y en esas profundidades me quiero sumergir, papá. En esas profundidades de tu Espíritu me quiero sumergir, porque quiero aprender a ser uno contigo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Una semilla del reino germinado, un lugar de gloria y unción. Filadelfia, casa de avivamiento.